Listo, ahora sí ya está todo en orden. Pues bueno, ya compartí en el grupo que ya estamos en vivo, así que pues bueno, ya se irán integrando a la sesión. De manera rápida y lo más breve que pueda voy a abarcar lo que es la presentación de este taller, sobre todo para las personas que están de primera vez, que no han tomado algún otro taller con nosotros. Si es la primera vez que están aquí en ICADI, están tomando pues este taller de tanatología, el cual ya nos lo habían estado solicitando desde el año pasado. Ahorita, pues bueno, ya llegó el momento de brindarlo. Estén muy al pendientes a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como ICADI, tanto en Facebook como en Instagram, porque dentro de unos meses vamos a estar ya publicando el diplomado en tanatología. Tanto nuestros talleres como diplomados son completamente gratuitos, no tienen ningún costo que ustedes estén tomando las clases, ya sea en vivo o ya sea en retransmisión. La retransmisión para este taller va a ser a las 7 de la noche, hora Ciudad de México. Sí, estamos manejando el horario Ciudad de México para aquellas personas que, bueno, tienen diferente horario. Ahorita que finalice esta primera clase, en el transcurso de la tarde les vamos a hacer llegar el enlace. Toda la información llega únicamente y exclusivamente a través de los grupos, tanto de WhatsApp como de Telegram, ¿sí? Para aquellas personas que tengan alguna duda, sobre todo, bueno, mejor dicho, únicamente en cuestión administrativa, constancia o cualquier duda que tengan dentro del instituto. También si desean conocer el catálogo de los otros talleres que tenemos, nos pueden mandar mensaje directo. ¿Cómo nos mandan mensaje directo? Ahí en el grupo al cual ustedes pertenecen, en la parte de la descripción, van a encontrar los administradores. Ahí les dice al lado está el participante y si es administrador les va a salir como administrador. Siempre son los primeros en la lista de participantes. Mándenos mensaje directo. Ahí me encuentran a mí como Ceci de León. Mándenme mensaje y con mucho gusto les vamos aclarando las dudas que ustedes tengan. No mandamos mensaje directo, no hacemos llamadas directas. Tengan mucho cuidado porque al usar estas aplicaciones como WhatsApp y también Telegram, son muy vulnerables porque hay personas que entran a estos grupos solamente para contactarlos, sobre todo en llamadas. Nosotros no les vamos a llamar, no les vamos a hacer invitaciones de manera directa de suscríbete o ingresa a este link para cambiarte de grupo, para inscribirte a tal taller. No lo hacemos, ¿sí? No manejamos este tipo de publicidad. Si ustedes quieren conocer qué talleres tenemos próximos a iniciar o qué es los cursos que vamos teniendo o cualquier anuncio que hagamos, es solamente en redes sociales o en los grupos. También en los grupos, cuando ustedes se quedan, les llegan la invitación de los siguientes talleres. De esa manera es la única manera en que nosotros hacemos las invitaciones a los siguientes talleres. O cuando ustedes se comunican con nosotros y nos dicen, nos pueden pasar el enlace o qué talleres tienen para el próximo mes y ya nosotros les compartimos esa información, ¿sí? Así que tengan mucho cuidado porque creo que esta semana también volvieron a hacer este tipo de llamadas. Y pues bueno, algo también muy importante para aquellas personas que han estado preguntando referente a la constancia. El taller es completamente gratuito, en vivo, en retransmisión, las 3 sesiones, lunes, martes y miércoles que nos vamos a estar conectando para el taller. A las 11 de la mañana en vivo o a las 7 de la noche en retransmisión. Ustedes pueden ingresar a estas clases y no tiene ningún costo. La constancia es opcional para aquellas personas que la vayan a requerir o la vayan a necesitar. Aquí, pues bueno, les muestro un ejemplo de cómo llega la constancia porque pues también es algo que luego ustedes quieren ver. Y la constancia tiene un valor de 270 pesos mexicanos. Es un costo de recuperación. La constancia cuenta con código QR y un valor curricular de 12 horas, ¿sale? Para aquellas personas que vayan a adquirir o solicitar su constancia,
Les va a estar llegando también lo que son las grabaciones del taller de las 3 sesiones. Les va a estar llegando la presentación de la ponente y una carpeta de archivos adicionales. ¿Qué archivos van a venir? El día jueves ya se les comparte ahí en el grupo toda la lista de archivos que va a venir integrado en esta carpeta. Ahora, ¿cuándo pueden solicitar su constancia o irla pagando? Pueden hacerlo desde el momento que nosotros compartimos la información, que es siempre finalizando la primera clase. Ahí en el grupo les va a llegar la información. Ustedes ya puedan irla solicitando. Si la solicitan dentro del lunes, martes y miércoles, el día viernes ya les llega la constancia, pero la constancia ustedes la pueden solicitar finalizando el taller o pueden solicitarla, siempre tenemos fecha límite, en este caso va a ser hasta el día martes 24 de febrero. El martes 24 de febrero es la fecha límite para que ustedes puedan solicitar su constancia. ¿Sale? Y pues bueno, cualquier dudita, recuerden, me mandan mensaje ahí en los administradores y pues vamos a iniciar ya con esta primera parte, con esta primera sesión encargada, mejor dicho, este taller, la maestra Bárbara Soledad Arismendi, quien es que, pues bueno, todos los temas, en el área de tanatología, o duelo infantil, también tenemos psiconcología, pronto lo vamos a estar, programando. Y ahorita vamos a tener un taller para abril, sí, para abril, muy interesante que también es nuevo para que ustedes estén muy al pendientes de este taller que vamos a estar teniendo para el mes de abril. Pareciera que les hablo hasta abril, pero nosotros ya tenemos programado el mes de abril, ya está circulando el mes de marzo ahorita en nuestras redes sociales para que se inscriban y pues bueno, así nosotros les damos el suficiente espacio para que también pues vayan inscribiéndose, vayan apartando sus lugares dentro de los cursos que tenemos. Les menciono ya de una vez para que vayan programándose. En abril vamos a tener un tema que es nuevo, es muy interesante, propuesto por la maestra, estrategias de intervención para duelo complejo y trauma infantil. ¿Sí? Eso lo vamos a tener la primera semana de abril, bueno, después de vacaciones, porque hay un periodo vacacional, así que 13, 14 y 15 ya está programado ese taller. Así que, pues bueno, bienvenida, maestra Bárbara. Ella es egresada de la licenciatura en psicología por la Universidad del Valle de México con maestría en tanatología por el Instituto Mexicano de Psiconcología. Ha colaborado como docente y evaluadora en la Federación Mexicana de Psicología. Es docente titular del Diplomado en Tanatología del Centro de Innovación Educativa con Perspectiva Humanista. Se desempeña como tallerista en tanatología infantil en ICADI y como docente del Diplomado en Tanatología en la Sociedad Mexicana de Filosofía y Psicología Aplicada. Conferencista en temas de psicología, tanatología, educación especial y cuidados paliativos. Ese también es otro taller que tenemos con experiencia en el diseño e impartición de talleres, cursos y grupos en contexto privado y empresarial. Ella ha participado en los programas radiofónicos Genética y Más de Overpromo y actualmente realiza prácticas privadas en terapia individual y grupal. Ahorita les va a compartir también sus redes sociales para que la puedan buscar, que la encuentran como Duelu MX, creo porque le había cambiado la maestra, este, las redes sociales a Duelu MX, así como aparece ahorita aquí en su nombre de del Zoom, así la pueden encontrar. Y recuerden etiquetarnos en redes sociales, es muy importante que ustedes pues nos etiqueten en sus historias, que nos etiqueten en sus publicaciones para poder llegar a más personas. Listo, maestra, ya podemos iniciar. Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias, Ceci. Un gusto. Bueno, pues muy buenos días a todas, a todos. Vamos a iniciar el día de hoy. Denme un segundo en lo que puedo compartir mi pantalla. Ya me quedo por aquí medio.
Un segundito. Ya, ahora sí. Ahí está. Muy bien, pues bueno, un gusto estar aquí nuevamente. Vamos a iniciar el día de hoy con este tema que traemos como cada año, ¿no? Y pues en las técnicas de intervención y las estrategias para el acompañamiento tanatológico en el duelo infantil. Y pues bueno, les explico qué es lo que vamos a visitar durante estos 3 días para que tengamos un panorama. Denme un segundo porque algo está pasando aquí. Ujú. Ok, denme un segundo. A ver qué hace la computadora porque algo hizo aquí, pero no sé qué. Ahí está. Ok. Bueno, espero no me saque de la sesión. Si me llega a salir, ahorita me integro otra vez. Que no sé qué está haciendo. Pero bueno, les comparto un poquito el programa que vamos a traer estos días, ¿no? Y la intención que tiene, pues, este taller. Es que no me deja cambiar mi diapo. No, no está cambiando. No, Si ¿verdad? no, deje de compartir y vuélvalo a compartir, luego eso funciona. A ver. No, es que me pide cerrar el programa. Si lo cierro, voy a salir. Sí, con nosotros, maestro, se quedó congelada. Creo que se congeló la maestra. Creo que sí se salió. Bueno, ahorita ingresa. Listo, me se le volvió a dar el coanfitrión, ya la vi. Gracias, Ceci. Es que me marcó un colapso aquí en Zoom. Se quedó como trabado. Pero ya, ahora sí ya puedo manejar bien la pantalla. Bueno, eh, les comentaba, ¿no? Un poquito de lo que vamos a revisar estos 3 días y pues quiero que tengamos como un contenido general. Estos 3 días lo vamos a dividir de esta forma. Vamos a revisar lo que es los fundamentos del duelo infantil para poder posteriormente llegar a la parte de las técnicas en el día 2 y nuestra tercera sesión vamos a hablar de estrategias de acompañamiento para familia y en contextos complejos, ¿no? Ya como les mencionó por aquí Tracy, desde el año pasado se propuso, ¿no? Abordar lo que es duelo complejo y trauma, porque es importante también conocer cuáles serían como algunas de esas estrategias en esos ámbitos. Como tal, ¿no? Ya por ahí de abril específicamente hablaremos de esa parte. Hoy vamos a hablar como un panorama general de todo lo que nos implica, pues en el ámbito de la tanatología infantil, un proceso de intervención como tal, ¿vale? Entonces, estos 3 días están divididos de esta forma y pues vamos a arrancar con nuestro primer día, ¿no? Y la intención que tengo en este primer día, ¿no? Pues primero que nada es reconocer que haya un tema, pues importante dentro de la parte del proceso de acompañar, ¿no? Cuando trabajamos con duelo, no simplemente, y sobre todo en infancias, no simplemente estamos aplicando herramientas o técnicas, ¿no?
Cuando trabajamos con duelo en la infancia, es entrar en un territorio pues delicado, porque es una experiencia humana única, ¿no? En cada individuo. Entonces, el dolor de nuestros niños frente a la pérdida es un terreno muy delicado, complejo a veces de poder abordar y o trabajar pues en un solo momento, ¿no? Y se implica como tal, es proceso y nos implica tiempo, ¿no? Y cuando hablamos de pérdida, no hablamos solamente de la muerte física como tal, ¿no? Hablamos de la ruptura del mundo conocido, ¿no? Hablamos de la alteración del apego, hablamos de la fractura del sentido de seguridad de nuestros niños, ¿no? Entonces, la muerte en la infancia no es únicamente un evento, ¿no? Es una experiencia que llega para reorganizar toda la estructura emocional de nuestros niños. Entonces, este curso tiene un enfoque que va definido y quiero resaltar tres cosas importantes. Dentro de este enfoque que nosotros hoy vamos a compartir, no es únicamente pues el tema de una psicoterapia infantil clásica, ¿sale? No es tampoco una intervención a nivel cognitivo-conductual, ni tampoco es una modificación conductual. En tanatología, la intervención sí tiene una base clínica, sí tiene una base evolutiva, pero sobre todo tiene una base ética y humana, profundamente humana, ¿no? Entonces, en este taller vamos a estudiar cómo vamos a intervenir desde nuestro lugar como acompañantes especializados, ¿no? En procesos de muerte, en procesos de duelo, pero somos acompañantes especializados, ¿no? Y eso significa que nuestra mirada no se va a centrar únicamente en corregir síntomas, ¿no? Se va a centrar fundamentalmente en sostener el proceso del duelo, ¿no? Que es lo que surge. Entonces, durante estos días, ¿no? Estas horas que vamos a compartir, estos 3 días, vamos a recorrer fundamentos, vamos a recorrer también la parte de la comprensión evolutiva de la muerte, acorde a la etapa de cada pequeño, los mitos que dañan a la vivencia, ¿no? Y las bases éticas que sostienen nuestra intervención, ¿no? Entonces, en cada uno de estos 3 días, bajo esos tres objetivos generales que les compartí, vamos a perseguir estos puntos en específico como tal, ¿no? Entonces, yo quiero invitarlos a que no escuchemos esta clase únicamente con la mente clínica que nosotros tenemos, ¿no? Escuchémosla también con nuestra historia personal, porque nadie va a poder acompañar el duelo de los niños sin confrontar su propia relación con sus pérdidas, ¿sale? Entonces, es importante mirarlo también desde esa perspectiva, ¿no? La intervención como tal en tanatología infantil requiere mm, algo que muy poquitas veces se nos enseña en la formación, ¿no? Y es una presencia que tiene que ser regulada. ¿En qué sentido? En que no nos basta únicamente el hecho de saber, hay que poder estar. El saber lo tenemos, el conocimiento, la teoría, todo lo podemos manejar súper bien, pero hay que poder estar, hay que aprender a estar, ¿no? Y estar implica tener una presencia auténtica. Ahorita más adelante vamos a ir entrando como en estos detalles, ¿no? Y ese saber estar es un eje importante dentro de toda nuestra formación profesional. Entonces, antes de seguir avanzando, yo quiero dejarles una pregunta para que vayan por ahí reflexionando. Tal vez no la vamos a poder responder ahorita de forma verbal, ¿no? En voz alta, pero por lo menos se las dejo ahí para que la mediten internamente. ¿Qué mueve?
cuando pensamos en un niño que pierde a su mamá, a su papá o a un hermano? ¿Qué te mueve a ti? ¿Qué me moviliza cuando un pequeño pierde a su mamá, a su papá o a un hermano? Y yo les invito a que esa respuesta sea la que los acompañe el día de hoy en esta primera sesión durante todo el recorrido que vamos a hacer, ¿vale? ¿Qué nos moviliza? ¿No? El hecho de pensar en acompañar a estos pequeños que pierden a un ser querido muy cerca, ¿vale? Bueno, dentro de estos objetivos generales que ven aquí, el primer objetivo que yo propongo es que podamos comprender con profundidad los fundamentos de la tanatología infantil y o del duelo infantil, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? Tanatología como ciencia incluye este proceso de duelo infantil derivado de pérdidas significativas, ¿no? Y quiero destacar, eh, importante, ¿no? Porque hay un tema a veces que ocurre muy frecuentemente, y es que dentro de una intervención con nuestros niños en duelo, a veces asumimos que el duelo infantil es una versión chiquita, ¿no? Del duelo del adulto, y no lo es. El duelo infantil es un duelo único, ¿no? Y es un duelo totalmente diferente con ciertas situaciones compartidas en torno al duelo del adulto. No es un duelo más pequeño, ni tampoco es así ligero, ¿no? Es algo que es estructuralmente distinto, ¿no? Y que hoy vamos a conocer por qué es distinto y por qué su estructura es diferente, ¿no? Entonces, el segundo objetivo va a ser diferenciar el acompañamiento de una intervención y una contención, ¿no? Hay que conocer a qué nos referimos con acompañamiento, porque el tanatólogo habla mucho de acompañamiento, ¿no? De intervención y de contención, ¿sale? Entonces, esos tres términos suelen utilizarse a veces como sinónimo, pero clínicamente sabemos que no lo son, ¿sale? Y cuando no lo se logra tener una diferenciación, corremos el riesgo de invadir procesos, o por el contrario, quedarnos como muy quietos o muy pasivos, donde se requiere acción. ¿Sale? Entonces, acompañar implicará también presencia sostenida, intervenir implica una intencionalidad clínica y contener nos implica una regulación emocional de forma inmediata. Entonces, cada uno tiene un momento y un propósito específico. Por eso es importante que tengamos esta primera sesión como introductoria, ¿no? De conceptos generales para que, pues de ahí vayamos avanzando, ¿no? Y como último objetivo, viene el hecho de poder integrar bases éticas y evolutivas en nuestra práctica. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos noción de que un niño de 4 años no va a procesar la muerte igual que un niño de 9. Y un adolescente temprano no va a vivir el duelo igual que un pequeño en edad escolar. ¿Vale? Entonces, si intervenimos nosotros sin tener comprensión evolutiva de cada uno de estos peldaños de vida que van pasando nuestros niños, podemos llegar a generar más confusión que alivio, ¿vale? Y si nosotros llegamos a intervenir sin un enfoque ético claro, podemos llegar a vulnerar el derecho de nuestros niños a su propio proceso. ¿Sale? Entonces, si nos damos cuenta, tanatología infantil no trata de hacer que el niño deje de llorar. Se trata de que pueda ir integrando esa pérdida en su historia sin que se fragmente, ¿sale? Y es clave dejar una situación como ahí puntual, ¿no? Y en mayúsculas. Nuestra meta como profesional no va a ser eliminar el dolor, es evitar que el dolor se vuelva traumático o silenciado. Existe una enorme diferencia entre dolor acompañado y dolor invisibilizado.
El dolor cuando es acompañado te organiza y el dolor cuando es invisibilizado te desorganiza. Entonces, cuando un pequeño no puede hablar de la muerte, cuando se le miente, cuando se le excluye de rituales, ¿no? Cuando se minimiza su tristeza, el duelo no desaparece, se encapsula, ¿no? Y lo que está encapsulado va a reaparecer en síntomas, ¿como cuáles? Conductas disruptivas, ansiedad, somatizaciones, problemas escolares, ¿sale? Por eso el enfoque clínico dentro de la tanatología aquí va a ser preventivo, además de interventivo. Ujú. Cuando nosotros estamos en nuestra práctica profesional, a veces nos preguntamos cuántos adultos llegan a la consulta con duelos infantiles no resueltos. Muchísimos, ¿no? Y esto ocurre porque nadie intervino en ese momento. Entonces, lo que hagamos o dejemos de hacer hoy con nuestros niños va a tener y va a tener fuerte influencia en su manera de poder vincularse, de poder confiar y de poder elaborar pérdidas a futuro, ¿vale? Por eso estos talleres que tenemos aquí en ICADI van dedicados a formar, sí, en un sentido técnico, pero cuidado, no es un sentido técnico mecánico, ¿no? Como tal, sino con una responsabilidad, ¿vale? Entonces, hay que trabajar en esto, ¿va? Fundamental tomarlo en cuenta y no olvidar que nosotros pues estamos para acompañar a nuestros niños en toda esta parte de, ¿va? Bueno, eso en cuanto a los objetivos, pero era importante detenerme a explicarles cuál es la línea y el enfoque que tenemos en tanatología infantil, ¿no? Para que no generemos alguna complicación más adelante, ¿va? Entonces, hay que hablar de alcances y límites, y eso es importante también reconocerlo en el área tanatológica. Todo tiene un alcance y un límite como tal, ¿no? Y hay que reconocer hasta dónde están los alcances del tanatólogo y hasta dónde son los límites que vamos a tener todos y cada uno de nosotros, ¿vale? Entonces, en esta diapositiva que ven aquí, vamos a ir abordando pues uno de los temas que es, desde mi perspectiva, muy importante y pocas veces discutido. Esa es una realidad, ¿no? Cuando nos formamos como profesionales, pocas veces, pues nos forman en este sentido, ¿no? Los límites. Y hablar de límites no reduce nuestra práctica. Al contrario, la fortalece, la hace que tenga muchísima más apertura y fuerza, ¿no? Primero comprendamos la primera parte, lo que es alcance, ¿no? Una intervención tanatológica infantil se va a centrar en facilitar la expresión emocional del duelo en primera instancia, ¿no? En poder acompañar la comprensión de la muerte según la edad, ¿no? En segundo momento. O en un tercer momento, en- se, eh, esta intervención también se centra en poder apoyar la integración simbólica de la pérdida, ¿vale? En un tercer momento, esa es la tercera tarea, ¿no? La tercera actividad que tenemos que realizar. Y la cuarta tarea del duelo va a ser orientar al sistema familiar, ¿no? Este es el territorio clínico que nosotros vamos a tener esos cuatro momentos. Facilitar, acompañar, apoyar y orientar. Esos cuatro momentos, ¿sale? Ese es el territorio en el que nosotros nos vamos a mover. Ahora, ¿qué no es nuestro territorio y hasta dónde llegan las competencias del tanatólogo, ¿no? Y eso es algo que surge mucho, sobre todo cuando somos psicólogos, ¿no? O cuando no somos psicólogos, cuando hay profesionales de otra área, porque sabemos que tanatología implica que hay otros profesionales de otras muchas ramas que pueden llegar a tener una primera línea de intervención.
¿no? O de acompañamiento como tal. Hay que ubicar cuáles son esos áreas y hasta dónde llega nuestro territorio como parte de. Tomemos atención, aun cuando seamos psicólogos, ¿sale? La gran mayoría de nosotros somos psicólogos, entonces, aun cuando seamos psicólogos, cuando somos tanatólogos y estamos ejerciendo desde la labor eh, del acompañamiento tanatológico, tenemos que tomar en cuenta que ya no va a ser nuestro territorio, para que no haya dificultades, para que no haya confusiones, para que no haya temas a posterior, ¿no? Uno, no tratamos trastornos psiquiátricos. ¿No? Ya que si tú identificas una situación psiquiátrica ya estructurada, es algo que ya no vas a poder tratar, ¿sale? No desde la perspectiva tanatológica. O trabajamos en psicoterapia o trabajamos en acompañamiento, ¿sale? Eso es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Dos, no abordamos el trauma complejo sin una red interdisciplinaria, porque sabemos que abordar trauma complejo implicará el apoyo de otros muchos profesionales que nos van a apoyar en el proceso. ¿Vale? Tres, no reemplazamos la psicoterapia infantil, ¿no? Y sobre todo cuando estos procesos de psicoterapia infantil ya son prolongados. ¿No? Y este punto es esencial porque muchos de nosotros somos psicoterapeutas infantiles, ¿no? Y especializados en el área. Y a veces cuando podemos llegar a confundir acompañamiento tanatológico con psicoterapia infantil, ¿no? Podemos generar un daño. El duelo infantil no siempre requiere de terapia intensiva. Muchas veces solo requiere de verdad, permiso para sentir y un adulto regulado. ¿Sale? Esas son las tres cosas clave que dentro de un proceso tanatológico se debe de tener. La verdad, el permiso para sentir y un adulto que esté regulado. ¿Y a qué me refiero con adulto regulado? A que nosotros como profesionales de esta área tenemos que comenzar a trabajar en nosotros muy profundamente. Si el psicólogo ha venido dentro de toda su formación eh, llevando un trabajo personal psicoterapéutico, bueno, ahora viene el complemento. Debemos de trabajar en un acompañamiento tanatológico para elaborar todo lo relacionado al tema de la muerte, la convivencia con la muerte misma, ¿no? La muerte propia, ¿no? ¿Cómo está nuestra relación? Y poderlo elaborar y poder trabajar en ese sentido nos va a fortalecer para poder hablar con la verdad, ¿no? Darnos permiso de sentir y regularnos, ¿no? Que eso es finalmente lo que nosotros también necesitamos. Todos fuimos niños y todos vivimos pérdidas muy significativas en nuestra historia, ¿no? Entonces, además del proceso psicoterapéutico que hemos llevado, pues viene la parte de abordaje tanatológico y mirar nuestra relación con nuestra propia muerte, ¿no? Y todo lo que implica alrededor del concepto tanatológico, ¿no? Todo lo que implica la muerte. Entonces, otro límite importante a conocer es el tiempo. La intervención en tanatología suele ir un tanto más focalizada, ¿no? No necesariamente puede ser un proceso de muchos, muchos años, ¿no? Nuestro objetivo es estabilizar, orientar y facilitar, ¿vale? Entonces, lo que quiero yo hacer es una integración a nivel inicial y entonces estabilizo, oriento y facilito, ¿no? Entonces, es importante que reconozcamos también que otro factor importante que nosotros vamos a tener son nuestros límites personales. No todos los profesionales estamos listos para trabajar con la muerte infantil, ¿no? Y con muerte infantil no me refiero únicamente a que los niños viven pérdidas en esa etapa de la vida. Me refiero a que también tenemos muchos pequeños que están en una situación complicada de salud y son pacientes terminales, ¿no? Entonces, me refiero a que también vamos a trabajar con el niño que va a morir, ¿no?
Y es importante reconocer también hacia dónde están esos límites profesionales que yo tengo. Si emocionalmente estoy listo para trabajar mm, con esa área, ¿no? Con la muerte de nuestros niños, ¿no? Y o qué puedo hacer para ir mejorando. Eso no nos hace débiles, ¿no? Es tener autoconciencia, ¿no? Si nuestra historia personal como acompañantes está activada, el riesgo de sobreidentificación que vamos a tener en el caso va a ser muy alto, ¿sale? Entonces, la sobreidentificación, ¿qué puede generar? Dos posibles extremos como tal. El primero, el que seamos generemos mucha hiperintervención, querer estar todo el tiempo interviniendo, y o, por el otro lado, el otro extremo sería evitación emocional, y me desvinculo y me desconecto. Y ambas situaciones, pues si nos damos cuenta, pues no es lo que buscamos, no es lo deseado y clínicamente puede generar situaciones importantes. Entonces, respetar los límites que nosotros también tenemos no es que estemos abandonando a nuestros niños, es que vamos a proteger el proceso que ellos van a vivir, ¿no? Y ahí es donde llega la capacidad del profesional para derivar, ¿no? Con alguien que sabemos va a poder llevar el caso porque está adecuadamente preparado, ¿no? Para intervenir en ello. Por eso dentro de la tanatología, así como dentro de la psicología, hay especialidad, ¿no? En infancia, en gerontología, en cuidados paliativos, en psiconcología, ¿no? Por ello surge la ramificación, porque es cada una nos exige más y más de nosotros en cuanto a nuestra preparación personal también, ¿no? Entonces, a nivel de tanatología infantil, pues debemos de estar conscientes de que estos límites van a estar presentes, ¿no? No se interviene igual ante una muerte súbita, violenta, ¿no? Que en la actualidad es algo con lo que estamos conviviendo mucho en la sociedad, que ante una enfermedad prolongada, no es la misma intervención. No se interviene igual si el sistema familiar es contenedor, o si el sistema familiar sabe contener ese proceso y lo cuida, ¿no? A cuando tenemos un sistema familiar que es caótico o que niega, ¿no? Como la presencia del proceso. Entonces hay que tomar en cuenta todas estas características como tal. Entonces, nuestra práctica implica una preparación profunda, ¿no? Esto es la apertura a un mundo, créanme, muy bonito, ¿no? Trabajar en el área tanatológica es muy bonita, pero es importante tomar en consideración siempre profundizar cada vez más y más y más, dependiendo del área que nos interese, ¿no? Aquí en ICADE, pues hemos tenido la oportunidad de dar varios talleres de diversas temáticas, ¿no? Y la intención es invitarlos a ustedes también como a irse profesionalizando cada día más profundo en cada una de las diferentes ramas, ¿no? La tanatología infantil, cuando es de calidad, es interdisciplinar, ¿no? Trabajamos con psicólogos clínicos, con psiquiatras infantiles o psiquiatras, ¿no? Pediatras, trabajadores sociales, escuelas. Trabajamos en un multiverso, o sea, no nos cerramos únicamente a hacer nosotros. La muerte como tal impacta varios sistemas completos, no únicamente a nuestro niño. Por eso nuestro alcance suele ser muy amplio. ¿Sale? En cuanto a comprensión. Pero en cuanto a límites, sí es muy claro de hasta dónde podemos intervenir. Entonces, en esta diapositiva, quiero que nos quedemos con algo muy importante. Un tanatólogo infantil ético no invade procesos. Ujú. No va a acelerar duelos y no va a sustituir funciones que no correspondan a su labor. Un tanatólogo infantil que es ético
recuérdenlo siempre, sostiene, orienta, regula y acompaña, ¿sale? Y eso cuando está bien hecho, créanme que llega a transformar profundamente la experiencia del niño como tal, en medio de una situación tan cuidada y tan compleja como puede llegar a ser el duelo, ¿sale? Entonces, eso quiero que nos quede de esta primera diapositiva. Y ahora sí, hablemos justo como de estas diferencias, ¿no? Hay que hacer la diferenciación entre acompañar, intervenir y contener. Es importante que trabajemos la distinción entre cada una porque cambia completamente en el momento de llevar a cabo la práctica como tal, ¿no? En la teoría hay un entendimiento, pero en la práctica implica un cambio importante, ¿no? Acompañar no va a ser lo mismo que intervenir, como intervenir no es lo mismo que contener, como contener no es lo mismo que resolver, ¿vale? Entonces, en tanatología infantil, estos tres puntos específicos se entrelazan, pero no son equivalentes. Vamos a iniciar con la primera parte, acompañar, ¿no? Que nos conocen mucho como acompañantes tanatológicos. Acompañarnos implica presencia consciente y sostenida. Es decir, sé estar con mi niño en su experiencia sin intentar modificarla de forma inmediata, ¿no? Acompañarme significa validar sin apresurar, ¿sale? Me significa también escuchar sin quererlo dirigir y me da la oportunidad también de permitirle a mi niño expresar sin invadir, ¿no? Cuando un niño me dice, extraño a papá, el acompañante no va a responder con explicaciones largas. El acompañante responde con presencia y afirma, sí, duele mucho extrañar. Eso es acompañar, ¿sale? De ahí deriva el hecho de la importancia de reconocer cuáles son como los diferentes roles, ¿no? Y las funciones que hay o niveles que hay dentro del proceso del acompañamiento. Esa es la primera. Acompañar se entiende de esa manera. Ahora, si hablamos de contener, contener es esa acción eh, que regula de forma inmediata, ¿no? Se activa cuando la emoción desborda. Por ejemplo, un niño que entra en llanto inconsolable, ¿no? Y eso nos ocurre mucho, ¿no? Cuando los niños están en duelo, entran en un llanto que a veces es inconsolable, ¿vale? Un adolescente que se muestra agitado o disociado al hablar de la muerte. Ahí es donde la emoción se está mostrando desbordada. ¿Y qué puede incluir una contención? Bueno, la contención puede ser una respiración guiada, puede ser un contacto visual firme, puede ser un tono de voz estable, puede ser una estructura o una, sí, pues estructura corporal calmada, ¿no? Que nos miren calmados, relajados, ¿no? Y si nos damos cuenta, contener no implica que reprimo la emoción, que la evito, ¿no? Que quiero borrarla, suprimirla, como dice aquí en la computadora, suprimir, ¿no? Es ayudar, contener es ayudar a que el sistema nervioso vuelva a un rango tolerable, ¿sale? De eso implica el hecho de poder contener, ¿sale? Dejamos, identificamos la emoción desbordada y podemos mantenernos ahí sin que nos genere calma. Algo que nos sucede mucho como profesionales es que cuando se suelen dar este tipo de situaciones, mm, de repente como que angustia, como que qué hago, qué le digo, qué se hace, ¿no? Eso es algo que a veces nos angustia. Hay que contener y contener es esto, ¿sale?
La cuestión es lo que yo les decía, tenemos que trabajar primero mucho en nosotros para poder tolerar todo esto, ¿no? Porque sabemos lo que se vive, ¿no? Porque hemos tenido pérdidas importantes y tenemos como nos resuenan como ciertas cosas que surgen ahí, ¿no? Entonces, trabajemos en técnicas de respiración, por eso es importante seguir abriendo el abanico de habilidades que podemos adquirir, ¿no? A través de diversas preparaciones, ¿no? Podemos trabajar en respiración guiada, en saber obtener y tener un contacto visual que sea firme, en tener un tono de voz estable, ¿no? Y que aporte a que el sistema nervioso pueda otra vez tener un rango de esa emoción y que sea tolerable, ¿sale? Esa es la parte de la contención que nosotros realizamos. Y ahora viene la parte también de la intervención. Intervenir nos implica una intención clínica, no es solo estar, es hacer algo con un propósito terapéutico tanatológico, ¿vale? Por ejemplo, algunos ejemplos de intervención que les voy a dar son cuando nosotros introducimos un lenguaje claro sobre la muerte, cuando la familia generalmente usa eufemismos. ¿Qué son esos eufemismos? Todas estas palabras que los familiares buscan para suavizar una situación que está siendo incómoda, dolorosa, ¿no? Él se durmió, se fue de viaje, eh, este, ¿qué otra cosa? ¿No? Está en el cielo, ¿no? Son eufemismos porque intentan suavizar una situación, ¿no? Todas esas frases buscan suavizar lo que implica la muerte como tal. Entonces, un ejemplo claro de una intervención es cuando nosotros estamos introduciendo el lenguaje verdadero y claro. Obviamente, cuidado, ¿no? O sea, pero siempre vamos a utilizar los términos reales. Murió, falleció, ¿sale? Muerte, son los conceptos reales de algo que no podemos modificar. Entonces, ese es un primer propósito dentro de la intervención. Cuando nosotros introducimos el lenguaje claro sobre la muerte, cuando estamos detectando que la familia está utilizando comúnmente un lenguaje para suavizar la situación, ¿no? Dos, cuando nosotros facilitamos la expresión a través del dibujo. Facilitar el que se desarrolle un dibujo, el que se lleve a cabo la dinámica de dibujo para expresar lo que no se puede verbalizar es otra intervención. Aunque a veces dice uno, pero ¿cómo? Sí, es intervención. La intervención no es la técnica y todos los manuales que a veces encontramos en la red, ¿no? Disponibles. Hoy por hoy hay muchísimos cuadernillos de trabajo, muchísimos, muchísimos. Pero la intervención no va ligada al hecho de dar, ¿no? 1500 copias a los niños y a sus familias para que trabajen en eso y se resuelva el duelo, ¿no? La intervención es aquella que nosotros realizamos en donde nosotros facilitamos la integración del concepto con la experiencia que ellos están viviendo. Y a veces eso se hace y se facilita mucho a través de la actividad más común del niño para poder procesar las circunstancias, el juego, el dibujo, ¿no? La creatividad en nuestros niños. Entonces, si nosotros permitimos y facilitamos que nuestros niños dibujen para poder expresar lo que no pueden hablar, es intervención, ¿no? Si nosotros proponemos un ritual simbólico de despedida, eso también es intervención. Si nosotros orientamos a los papás sobre cómo responder a preguntas difíciles, eso también es intervención, ¿sale? Y otro aspecto importante de la cuestión de la intervención es que la intervención
no tiene una dirección, ¿vale? Eh, ¿Cómo decirlo? Una dirección diversa, ¿no? No hay varios puntos a donde hay que ir, hay un solo foco, ¿no? Y es apoyar a este pequeño para que pueda integrar esa pérdida. Entonces, nuestra ruta va hacia ahí, ¿no? Pero no imponemos. Nada de lo que se va a trabajar con ellos va a ser una imposición nuestra de, bueno, hoy voy a sacar mi manual, ¿no? De esto y vamos a trabajar narrativas el día de hoy, ¿no? Entonces, eso es importante. También hay que dejar que nuestros niños propongan. Nosotros somos co-creadores con ellos. Vamos co-creando juntos espacios en donde se puede ir elaborando el proceso. Ujú. Entonces, a veces hay un riesgo que hacemos muy frecuentemente y es algo que nos ocurre a veces de forma ya inconsciente, ¿no? En el trabajo con los niños. Y es que a veces queremos intervenir cuando el niño solamente necesita estar acompañado, ¿no? A veces los profesionales nos sentimos en esta presión de hacer algo, porque sabemos que está atravesando por una circunstancia pues difícil, ¿no? Pero a veces lo más clínico que podemos hacer es sostener el silencio, ¿sale? Y el silencio nos suele incomodar mucho, así como que buscamos llenar los silencios, a veces como profesionales, y los silencios, al menos aquí, son sumamente significativos, ¿no? Entonces, no hay, por eso es la importancia de que ustedes trabajen primero en ustedes para que puedan abordar todo esto sin sentirse a veces en esa tensión, ¿no? Y en esa necesidad constante de a veces querer intervenir, 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 ¿vale? Y también puede llegarnos a pasar lo contrario, ¿no? Quedarnos solos en el acompañamiento, cuando el niño necesita intervención, ¿no? Y necesita una intervención que tal vez sea estructurante para él, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser importante cuestionarnos cuando trabajamos con un pequeño? ¿Qué necesita en este momento en específico? No se trata meramente de llegar y aplicar técnicas. Se trata de que aprendamos a hacer una lectura de todo el proceso que está viendo en el momento en que llegan con nosotros, ¿sale? Entonces, hay que mirar tres cosas importantes como profesionales. Nos toca cuestionarnos, ¿en cuál de estas tres funciones me siento más cómodo? ¿En acompañar, en contener o en intervenir? ¿Hacia dónde tiende más mi estilo? ¿Mi estilo se va más hacia intervenir? ¿Intervengo demasiado? ¿No? O cuestionarme también si a veces evito intervenir porque tengo miedo de equivocar, ¿no? Y el que tú puedas reconocerlo, entonces va a hablar justo de tu estilo de trabajo. Y eso es importante, eso es lo que te va a ayudar a definir tus límites, ¿no? Por ello es importante trabajar, ¿no? En nosotros. Y eso es algo con lo que tenemos que comenzar a convivir, a reconocer en nosotros para posteriormente saber cuál va a ser nuestro papel dentro del proceso común, ¿no? ¿Cuál es el papel tal cual del tanatólogo infantil? Bueno, para tener mayor claridad en este punto, es importante para que estructure nuestra identidad a nivel profesional. Tanatólogo infantil es un facilitador de un proceso de elaboración de pérdida, facilita el proceso de la elaboración de la pérdida. No es el que salva, no es el sustituto del familiar que falleció, no es un reparador de dolores, es un testigo regulador y ético dentro del proceso. ¿Y qué significa que seas un testigo ético? Bueno, significa que tú validas la experiencia de nuestro niño sin apropiarte de ella. Significa que no usas esa historia de tu niño para resolver tu propia historia.
Significa que no dramatizas ni minimizas lo que tu niño está viviendo, ¿sale? El tanatólogo cumple una función de puente, somos aquí el puentecito, ¿no? Puente entre el niño y la familia, puente entre el niño y el lenguaje claro sobre la muerte, puente entre el dolor y la simbolización, ¿no? Muchas veces el niño no puede hablar con sus papás, ¿no? Y creo que la gran mayoría de veces eso sucede y por ello nos buscan, ¿no? ¿Por qué no puede hablar con sus papás? Pues porque percibe que ellos están demasiado frágiles. Entonces, el tanatólogo es ese espacio donde el niño no necesita proteger al adulto, ¿sale? Es un espacio que es profundamente terapéutico, lo sabemos por nuestras características, y otro elemento del papel que tenemos es nuestra función psicoeducativa hacia el sistema familiar, ¿no? Y esa es otra de las grandes herramientas que tiene el tanatólogo, porque además de ser este elemento psicoeducativo, también lo podemos abrir hacia la sociedad, ¿no? Hacia los entornos más cercanos de nuestros niños, perdón, las escuelas, eh, eh, actividades o espacios donde conviva con otras personas, ¿no? Y podemos psicoeducar en cada una de estas características, ¿vale? Entonces, ¿en qué orientamos a los papás? Hablando de esa psicoeducación con los papás, ¿en qué los orientamos? Pues bueno, los orientamos en cómo hablar de la muerte sin mentir, en cómo responder a preguntas que son repetitivas, en cómo vamos a permitir la participación en los rituales, ¿no? Que eso es algo que también nos preguntan mucho los papás y hay que orientar, ¿no? También vamos a psicoeducar en cómo van a poder ellos diferenciar entre tristeza normal de aquellas otras señales que pueden ser señales de alerta de duelo complicado. Porque el niño, estamos conscientes que no vive el duelo aislado, lo vive dentro de un sistema. Y el sistema a veces, pues, incurre en negar y el niño entonces aprende a callar, ¿sale? Entonces, el tanatólogo también debe de ser esa persona que ayuda a regular emocionalmente. Somos un regulador emocional, ¿no? Si nosotros nos desorganizamos como profesional que va a acompañar, el niño se da cuenta. Son muy sensibles, ¿no? Mucho, muy sensibles a la incongruencia emocional que perciben en los demás, ¿no? Entonces, si nosotros decimos, está bien llorar, con una voz temblorosa, con una ansiedad que es visible para nuestro niño, el mensaje que está implícito ahí va a ser otro para él, ¿sale? Por eso insistimos mucho de su trabajo personal, de su supervisión clínica, de espacios de autocuidado y de la revisión constante en torno a los límites que vamos a tener, ¿no? Entonces, importante no olvidar que el papel del tanatólogo no es eliminar el sufrimiento, ¿sale? Es poder ayudar a que el sufrimiento tenga sentido y lugar, ¿sale? Entonces, un niño no necesita que le quitemos el dolor. Un niño necesita que alguien pueda permanecer ahí a su lado mientras él lo atraviesa. Pregúntense bien seriamente esto. ¿Puedo permanecer? Porque permanecer es todavía mucho más difícil que intervenir, ¿no? Y esa es la esencia que tiene la parte del acompañante tanatológico, ¿va? Entonces, vamos a ir abriendo más los temas, ¿no? Y esta primera parte introductoria, pues nos ayuda a ir mirando con más claridad cuál es la labor que realiza el tanatólogo infantil, ¿no? Ya que hablamos de esta parte, podemos hablar justamente de lo que es el duelo infantil, ¿no? Como tal.
La teoría nos ha enseñado mucho. ¿No? Vamos a comenzar con esta parte y que aunque es una pregunta en apariencia sencilla, ¿no? ¿Qué podemos responder rápidamente? Lo que la teoría nos enseñó, ¿no? Es la reacción emocional entre una pérdida, ante una pérdida significativa, ¿no? Eso es lo que se conoce del duelo, ¿no? Entonces, pero aquí la definición se nos quedó chiquita, ¿no? Porque el duelo infantil es un proceso de reorganización interna frente a la ruptura de un vínculo que es significativo. No es únicamente tristeza, no es únicamente llanto, no es únicamente nostalgia, es un reacomodo del mundo interno. Cuando un niño pierde una figura de apego, ya sea papá, mamá, hermano, abuelo, ¿no? Incluso la mascota, ¿no? Que son muy importantes en la historia de los pequeños, no únicamente está perdiendo a esa persona, está perdiendo seguridad, rutinas, regulación emocional externa, referencias de identidad, ¿no? Parte de su narrativa de vida, porque nuestros niños no solo extrañan, se desorientan. Y es importante comprender una parte estructural fundamental dentro del duelo. El duelo en la infancia no es únicamente emocional, es corporal, es relacional y es simbólico, ¿sale? Tiene todas esas características y esos contenidos. Corporal, ¿por qué, maestra? Porque el niño puede presentar sí síntomas físicos, ¿no? Que sabemos que todo duelo implica una sintomatología física, ¿no? En algunos casos, quizá no todos, ¿no? Pero pueden ser dolores de estómago, alteraciones del sueño, pérdida o aumento del apetito, ¿no? Relacional, ¿por qué? Porque cambia su manera de vincularse. Pueden volverse más dependientes o más evitativos. ¿Sale? Simbólico, ¿por qué? Porque elabora la pérdida a través del juego, de los dibujos, de las historias. Por eso es simbólico el duelo en los niños. Y el duelo infantil, tomemos en cuenta también que no siempre se verbaliza. Los niños no tienen muchas palabras a veces, dependiendo de su etapa de desarrollo, no tienen muchas palabras a veces para poder describir lo que están viviendo internamente. Ellos tienen ese otro lenguaje, el juego, ¿no? Las acciones. Los niños actúan, tal vez no verbalizan mucho, pero sí lo actúan, ¿no? Y entonces ahí aparece un error que es frecuente en los adultos. Pensar que los niños no hablan del fallecido porque no está en duelo, ¿no? Pues si no lo hablas porque no está en duelo, ¿no? Ya se le pasó, dicen por ahí, ¿no? No pasó nada, no le afectó, no le dolió, ¿no? Entonces, el duelo en la infancia muchas veces se expresa en pequeños fragmentos, ¿no? Comentario aislado por ahí, ¿no? O un juego que es repetitivo en ellos, hacerme el muertito constantemente, ¿no? O una pregunta aparentemente que es casual, de oye, ¿y por qué murió el abuelo? Pero ahí de repente una pregunta casual. Y luego si llega, ¿qué otra cosa puede llegar? El silencio. Ese habla mucho de lo que ese niño está viviendo en su mundo interno. El silencio necesita una lectura específica y necesitamos aprender a observar esos silencios y atender esa atención en cuanto a la escucha de ese silencio, ¿no? El niño regula el contacto con el dolor de manera diferente, si se dan cuenta, ¿no? En intermitencias. Hay intermitencias constantes en el contacto con el dolor para los niños y es su forma de aprender a regular. Y eso no significa que estén negados o que estén en un proceso de negación, significa autorregulación psíquica, ¿no?
La mente está aprendiendo de todo esto. En un adulto el proceso es distinto porque el adulto ya tiene todo un esquema, una estructura, ¿no? En la psique que le permite responder al proceso, ¿no? Entonces, algo que quiero que comprendamos importante es que el duelo infantil no es más chiquito que el adulto, no es menor, es diferente en su expresión. Además, tomemos en cuenta, los niños están en desarrollo y eso nos implica que puede reactivar el duelo en distintas etapas evolutivas. Un ejemplo, cuando un niño pierde a su papá, perdón, a los 5 años, puede volver a elaborar su pérdida a los 9, cuando está logrando comprender mejor el concepto de irreversibilidad, ¿sale? De la muerte, que no hay retorno, que no hay regreso. A los 5 años pudo haber creado como esta idea fantástica, ¿no? De que en algún momento va a regresar y sobre todo cuando es apoyado por eufemismos que hablan justamente de ello, ¿no? Está en un viaje, ¿no? Se fue a un viaje, va, luego viene, ¿no? Entonces los niños están en un viaje y los niños crean la fantasía, terminan de elaborar la historia. Y eso, a los 9 años, un niño puede volver a reelaborar su duelo, su pérdida, justo porque está a los 9 años ya comprende el concepto de irreversibilidad de la muerte. Todo ser vivo que muere, no hay regreso, no vuelve, no hay una posibilidad clara de volver a vivir, ¿sale? Y luego nuevamente lo puede volver a vivir en la adolescencia, cuando llegan preguntas de identidad ya más profundas, ¿no? Entonces, el duelo infantil, si se dan cuenta, es dinámico, se mantiene en movimiento y es evolutivo, va reapareciendo quizá en algunas otras etapas de desarrollo de nuestros niños. El duelo infantil no termina en un punto fijo como tal. Entonces, tenemos que estar preparados para acompañar un proceso que puede llegar a reabrir en distintas etapas. Por eso el acompañamiento a veces no tiene un periodo fijo, ¿no? Sí, un proceso de duelo se debe elaborar, pero si tomamos en cuenta todos y cada una de estas cosas que hemos comentado hasta aquí ahorita, este ratito, pues ya se dieron cuenta de todo lo que nos va a implicar, ¿no? Reconociendo también que dentro de la teoría de duelo de Elizabeth Kubler-Ross nos menciona que el modelo de duelo es por etapas y que cada etapa no es lineal, ¿no? Sino que va fluctuando de una a otra en intensidad y en duración, pues ya nos da más noción de que no hay un tiempo determinado para vivirlo, ¿no? Pero que si vamos a estar pendientes de dar permiso, de vivir, de elaborar y de reorganizar internamente toda esta pérdida, ¿va? Entonces, eso es importante dentro del duelo infantil y una formación que debemos de tener básica, ¿sale? Y que debemos de conocer, porque la teoría es muy bonita, pero ya cuando lo vemos a profundidad y en la práctica, pues nos lleva mucho más allá, ¿sale? ¿Cómo vamos a diferenciar entre el duelo adulto y el duelo infantil? ¿No? ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Por qué se hicieron diferentes? ¿En qué momento, no? Vamos a contrastarlos los dos, ¿no? Hay que ponerlos así, visibles los dos, ¿no? Y ponerlos en contraste, a ver qué pasa. Esta comparación es importante para poder evitar intervenciones que en algún momento dado lleguen a ser inadecuadas. No todas las herramientas, no todos los materiales, no todo se va a aplicar a las poblaciones homogéneas, ¿no? Como tal, o sea, lo mismo que hago con el niño lo hago con el adulto. No tal cual, no es homogéneo y no es para todos los duelos, ¿sale? Entonces, primera diferencia entre el duelo infantil y el duelo adulto, la capacidad cognitiva. El adulto ya puede comprender la muerte como algo irreversible, algo universal y biológico, ¿no? El niño, dependiendo de su edad, puede no comprender completamente todos esos conceptos.
Un niño puede pensar que la persona va a regresar, puede interpretar la muerte como un viaje, puede creer que ocurrió por algo que él hizo o pensó incluso, ¿no? Y entonces ahí se hace presente quién, el pensamiento mágico, ¿no? El pensamiento mágico no es una patología, es parte del desarrollo cognitivo de nuestros niños. Pero si no logramos abordar ese pensamiento mágico con claridad, puede comenzar a generar culpa muy intensa en los niños, ¿vale? Esa es la primera diferencia entre el duelo adulto y el duelo infantil, la capacidad cognitiva. La segunda diferencia es la regulación emocional. El adulto puede sostener estados emocionales que son prolongados. Los niños no. El niño entra y sale de su duelo, va, viene, ¿no? Puede llorar profundamente y luego pedir jugar. Y eso desconcierta al adulto. Así como que, ah, caray, pero si estaba llorando, ¿no? Y ahora ya quiere llorar, ¿no? Algunos adultos llegan a interpretar esto como un es que ya se le pasó, ¿no? Y no, el niño está autorregulándose, ¿sale? Esa es la importancia de las etapas en el proceso de duelo en los niños. Lo diferencia vital es la autorregulación. El niño a través del juego se aprende a regular, ¿no? Entonces, no es un ya se le pasó, es una autorregulación, ¿vale? Tercera característica importante o diferencia importante entre el duelo adulto y el duelo infantil, la dependencia del entorno. El adulto tiene mayor autonomía para buscar apoyo, si es que lo llega a buscar, ¿no? Nuestros niños dependen de un sistema familiar. Entonces, si la familia no habla, el niño entonces no tiene acceso a una narrativa clara del suceso, ¿no? Si este sistema familiar está desbordado, el niño muy comúnmente encontramos a pequeños que se inhiben en su dolor para no cargar más a ese sistema que de por sí ya está desbordado. Entonces, ahí que aparece ese fenómeno de protección de nuestros niños, el niño protector, niños que dicen, no quiero que mamá llore, y entonces callan, guardan silencio, ¿no? Duelo de los adultos y lo han tomado en consideración y le han prestado atención a cómo se dan las características en el duelo de los adultos. Este duelo de los adultos suele llegar a ser un tanto más verbal y en el duelo infantil es más conductual, más simbólico, ¿sale? Un adulto nos puede decir, estoy devastado, y un niño puede empezar a tener pesadillas o problemas escolares. Y es su forma de expresar lo que está viviendo, ¿no? Si nosotros no podemos entender estas diferencias, vamos a comenzar a interpretar todo esto como un mal comportamiento, mala conducta de nuestros niños, ¿sale? Entonces, hay que prestar atención a esto. Y la cuarta diferencia es la temporalidad, ¿no? Que eso es algo que también nos preguntan mucho cuando estamos en proceso de formación, ¿no? ¿Y cuánto tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo se vive en duelo, no? Esa es como una de las preguntas básicas que surgen, ¿no? El adulto suele vivir el duelo con una conciencia ya más explícita de lo que está implicándole esta experiencia, ¿no? Pero el niño puede vivirlo por oleadas, cortas y repetidas, ¿vale? Por eso, la frase que a veces surge del ya debería de estar mejor es muy dañina en el hecho de la infancia, es hacer mucho daño, ¿no? El duelo infantil no sigue un calendario, ¿no? Y nunca va a seguir el mismo patrón del duelo del adulto. Les planteo una pregunta en torno a esta situación. ¿Alguna vez han juzgado el duelo de un niño como exagerado o insuficiente? ¿No?
La intervención que nosotros hacemos con nuestros niños nos exige suspender todo juicio adulto y poder comprender algo importante. El niño no tiene las mismas herramientas simbólicas que el adulto. Lo hemos visto, ¿no? Hay duelos adultos que se complejizan mucho porque el adulto no cuenta con las suficientes herramientas para poder abordar su dolor. Por eso el duelo infantil necesita adultos que están regulados, que puedan prestarle lenguaje, que puedan prestarle estructura, ¿no? ¿Cómo es que prestamos lenguaje? Ah, pues cuando decimos la muerte significa que el cuerpo dejó de funcionar y no va a volver. Ahí estamos prestando lenguaje. ¿Y cómo prestamos estructura? Cuando mantenemos rutinas, ¿no? Cuando orientamos y se convierte en un mantener rutinas. El niño necesita rutinas. ¿Y cómo prestamos seguridad? Cuando toleramos preguntas que son repetidas. Porque sí, nos va a pasar mucho. Los niños nos repiten sus preguntas. No es porque no nos quieran escuchar, esa es una realidad, ¿no? No es porque no hayan estado atentos y no hayan escuchado nada de lo que hayamos conversado, sino porque están intentando ellos integrar acá arriba, ¿no? En la cognición, algo que es sumamente enorme, es un concepto muy grande, ¿no? Entonces, la diferencia más profunda entre los adultos y los niños radica en que el adulto pierde desde una identidad formada, ¿sale? Y el niño pierde mientras está formando su identidad, ¿no? Y eso hace que el impacto pueda ser estructural. ¿Ah? Por eso la intervención que se realice es cuidadosa, es pensando en la etapa evolutiva de nuestros niños y cuidando todos los aspectos éticos dentro de cada una de las diferentes etapas. Recuerden, nunca tratamos con adultos chiquitos, tratamos con personas en desarrollo, ¿no? Que van a crecer y van a ser adultos en algún punto de su historia. ¿Sale? Esas son las diferencias entre el duelo infantil y el duelo adulto. ¿Va? Ahora, hay otro tema importante a ubicar, ¿no? Y son los procesos no lineales dentro del duelo infantil. ¿Por qué procesos no lineales? Ah, porque lo que queremos es quitar la idea arraigada que existe en torno a que el duelo avanza por etapas ordenadas, ¿no? Se tenía previamente esa noción de que, así como nos colocan el modelo de duelo de Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Pues se ve un gráfico así como si fuera lineal, ¿no? Y antes se entendía desde esa perspectiva, pero hoy por hoy se ha estado trabajando mucho y se ha estado educando más respecto al proceso de duelo, la muerte y todo lo que implican, las pérdidas, ¿no? Y hemos descubierto que no es un proceso lineal, ¿sale? Al igual que en el proceso adulto, el duelo en la infancia no es lineal, no progresa de forma secuencial como tal, no tiene fases claras que se superen definitivamente como tal y no responde a un lapso de tiempo específico. El duelo infantil es oscilante, ¿no? Y el niño entra y sale del contacto con su pérdida, ¿no? Entra y sale. Pueden estar profundamente tristes en la mañana y jugar con mucha intensidad en la tarde, ¿no? Pueden reír genuinamente y después un estímulo así chiquito lo hizo llorar desconsoladamente. Entonces, desde la mirada del adulto, esto a veces se llega a interpretar como una inconsistencia emocional, ¿no? Pero si lo vemos desde un aspecto neurobiológico en cuanto al desarrollo, eso que está sucediendo es regulación adaptativa ante un evento. Entonces, aquí el sistema nervioso infantil, estamos conscientes que no puede sostener
la activación emocional intensa de forma prolongada. Por eso alterna entre activación y descanso. Y este movimiento del péndulo, ¿no?, que mantiene así a los niños, es sano. El problema llega cuando el adulto intenta estabilizar artificialmente todo el proceso. Por ejemplo, frases, ¿no? Suelen suceder frases. Por ejemplo, si ya estabas jugando, ¿por qué vuelves a llorar? O estás triste o estás bien, ¿no? Son frases que transmiten un mensaje implícito. La emoción debe ser coherente y debe ser constante, ¿no? Entonces, eso es lo que le queremos decir al niño cuando emitimos frases de este tipo. Pero debemos de comprender que el duelo para los niños no funciona así, no va a funcionar así, ¿no? Entonces, otra de las características de la no linealidad es la reactivación evolutiva, ¿no? Esto que mencionábamos anteriormente, ¿no? Los niños que pierden a su mamá o a su papá a los 4 años no van a comprender plenamente lo que es la irreversibilidad de la muerte. A los 7 años, cuando su capacidad cognitiva ya logró una maduración, puede experimentar una nueva ola de duelo intensa, ¿no? Y en la adolescencia, cuando ya construye una identidad, puede reaparecer el dolor con preguntas todavía más profundas, como ¿cuáles? ¿Qué sería yo si mi mamá estuviera viva? ¿Ah? Y eso significa que su duelo eh, ha estado trabajándose, ¿no? Pero que el desarrollo como tal abre nuevas capas de significado que requieren atención. Entonces, el duelo infantil es un proceso que va en espiral, ¿no? De lo más chiquito a lo más complejo, ¿no? Cada vuelta puede traer una nueva capacidad de comprensión para nuestros niños. Y el rol del que nosotros vamos a tener es irlos educando, sobre todo al sistema familiar, explicar constantemente que la reaparición del dolor no es un retroceso, es integración progresiva, ¿no? Que ellos van a ir integrando todo esto progresivamente, ¿vale? Entonces, eso es importante, ¿va? La no linealidad como tal no es el hecho de que hablemos de que el proceso está desorganizado, no, es parte de una adaptación. Entonces, cuando nuestros niños se quedan fijados en una sola modalidad, entonces ahí hay un riesgo de tristeza permanente sin una oscilación, de negación total sostenida y de conductas disruptivas constantes. Es ahí cuando el riesgo aparece, cuando se quedan fijados en una sola modalidad y no está oscilante, ¿no? No va bien, ¿sale? Por eso es importante que veamos que el duelo en nuestros niños se estén alternando, ¿no? Y que entren y salgan de su dolor, porque eso les ayuda también a regularse y es parte de su forma de poder vivir este proceso de duelo como tal, ¿vale? Entonces, atención como a esta parte. Otra de las características que mencioné hace un rato es que el duelo es una experiencia corporal, ¿no? Eh, Muy comúnmente, creo que es una de las pocas partes que se ve dentro de los procesos de duelo, y es que el cuerpo también tiene una respuesta, ¿no? Creo que es una de las dimensiones que pocas veces se menciona dentro de las preparaciones, o de los espacios formativos, ¿no? Y es la importancia del cuerpo dentro del proceso como experiencia, ¿no? Entonces, el duelo infantil ya estamos conscientes que no solo se siente, se encarna. Los niños especialmente, y sobre todo creo son los más chiquitos, ¿no? No siempre tienen lenguaje, ¿no? A nivel verbal. Y a veces su lenguaje se queda chiquito, no está corto, pues están apenas aprendiendo. Y les es difícil expresar emociones que son complejas. Entonces, ¿qué es lo que habla por ellos? El cuerpo. Dolores de estómago, dolor de cabeza, alteraciones del sueño, eh, cambios en el apetito, cansancio excesivo, ¿no? Enuresis, ¿no? Muchos padres llegan al pediatra antes que al tanatólogo. Y eso pues tiene una lógica, ¿no? Tiene un sentido.
pero debemos de tomar en cuenta que el sistema nervioso en la infancia está muy vinculado con el cuerpo. Cuando la pérdida llega y desorganiza la seguridad, entonces el cuerpo lo registra. Y desde una perspectiva neurológica y biológica, neurobiológica, no, el duelo activa el sistema de apego y cuando el apego se rompe, el organismo entra en estado de alerta. Aumenta el cortisol, se altera el sueño y se modifica la digestión. El niño no siempre nos va a poder decir, me siento inseguro. Puede decir, me duele la panza, ¿no? Pero es parte de su inseguridad porque se está viviendo inseguro, se fue la figura de apego, ¿no? Entonces, una tarea clínica importante para nosotros va a ser validar el síntoma y medicalizar automáticamente, que eso es algo que ocurre mucho dentro de los duelos, ¿no? Es que le dolía la cabeza y le di gotitas de paracetamol, ¿no? Le dije a su pediatra y me dijo que le diera paracetamol. Hay que validar primero el síntoma antes de medicalizarlo de forma automática. ¿Cómo? Ah, pues podemos decir, tu pancita puede doler porque extrañas mucho. Y ahí estamos validando el síntoma. Eso está integrando también a la par la emoción y el cuerpo. Otro aspecto corporal importante y que se observa muy comúnmente es la regresión. Un niño que ya controlaba esfínteres, pues va a volver a mojar la cama. Un escolar puede querer dormir otra vez con los adultos. Y esas regresiones, aguas, no son manipulación, porque a veces las familias, "No, es que me manipulan, ¿no? No, es búsqueda de seguridad. Si el adulto responde con castigo, si el adulto responde con generar vergüenza en este pequeño por estas situaciones, el mensaje que está mandando ese adulto es, tu forma de expresar el dolor es inaceptable. ¿Y esto que aumenta? La ansiedad en el niño, ¿no? Entonces, en cambio, si logramos que el adulto responda con estructura y comprensión, vamos a ayudar a que se reorganice todo esto, ¿no? También debemos de observar el nivel de activación el que se está dando. Algunos niños se están hiperactivando, ¿no? Después de una pérdida importante. Y en realidad están intentando a veces evitar el contacto con el dolor, ¿no? Cuando están muy hiperactivos, ¿no? Como irritables, impulsivos, inquietos, pues están ellos intentando de evitar el contacto con el dolor, por eso están hiperactivando, ¿sale? Otros se apagan, se muestran lentos, desconectados, retraídos, se sientan en los rincones, ¿no? Y se quedan ahí. Y en realidad, ¿qué está intentando ese niño? Evitar el contacto con el dolor, sí, pero ambas respuestas, tanto hiperactividad como retraimiento, ¿no? Ambas respuestas son respuestas corporales ante el impacto de la pérdida. ¿Cuál va a ser nuestro trabajo entonces? Pues poder ayudar a ampliar su ventana de tolerancia emocional. ¿Qué implica esto? Ah, pues respiraciones conscientes adaptadas a su edad, actividades reguladoras como el dibujo, un juego estructurado, ¿no? Rituales que integren movimiento y simbolización, ¿sale? El cuerpo necesita ir participando en la elaboración del duelo, porque la muerte como tal no es una idea únicamente abstracta para el niño, es ausencia física, ¿no? Es la ausencia física real, ¿no? Y esa ausencia física duele mucho. El cuerpo siente la ausencia, ¿va? Entonces, para trabajar con la infancia siempre hay que prestar atención suficiente a los síntomas físicos dentro del proceso de duelo infantil. Si no los estabas mirando, hoy te invito a que comiences a trabajar mucho en esta parte, a comenzar a tener como esta lectura
de todos los síntomas corporales que hay, ¿no? Y hay que integrar cuerpo y emoción, ¿sale? Esa es una competencia importante dentro del ámbito de la tanatología infantil, ¿sale? Ahora bien, la otra característica que también mencionamos fue el duelo simbólico, ¿no? El duelo simbólico en los niños. Es una de las dimensiones más importantes en el proceso de intervención tanatológica infantil, lo simbólico, ¿no? Entonces, el niño no siempre elabora el duelo desde lo verbal, lo hace desde los símbolos, ¿vale? Y el símbolo en la infancia tiene muchas formas, ¿no? Juego, dibujo, eh, historias inventadas, metáforas, ¿no? Que a veces son espontáneas, personajes imaginarios, ¿no? Y cuando un niño juega a que un muñeco se muere y luego revive, no necesariamente está negando la muerte, está intentando comprender. El juego es ese laboratorio emocional de nuestros niños, ¿no? Allí nuestro niño puede repetir escenas, cambiar finales, introducir soluciones mágicas, y eso es un procesamiento psíquico, ¿no? Por ejemplo, un niño que perdió a su papá puede jugar repetidamente a que un personaje se va de viaje. Aquí nosotros como tanatólogos no corregimos. No se fue de viaje, murió. No, no voy a corregir. Primero voy a observar qué función cumple esa narrativa que mi niño está teniendo. Tal vez el niño está necesitando una transición gradual hacia la comprensión de la irreversibilidad. Entonces, la intervención simbólica no va a imponer el significado, lo va acompañando y lo va ampliando, ¿no? Por ejemplo, en tu historia, el papá se fue muy lejos y puede regresar. La pregunta va a abrirle un espacio de reflexión sin invalidar el símbolo que el niño estaba colocando en esa historia, ¿vale? Otro canal que puede ser simbólico y poderoso es el dibujo, y creo que es el recurso más grande que tienen los niños, y la mayoría de nuestros niños dibujan, ¿no? Muchos niños expresan emociones complejas a través de los colores, de los tamaños, de la ausencia de figuras, ¿sale? Entonces, un dibujo donde el niño se representa muy chiquito frente a un adulto que ha fallecido, muy grandote, ¿no? Puede reflejar sensación de vulnerabilidad. Pero agua, no interpretemos automáticamente. El símbolo le está perteneciendo a mi niño. Voy a preguntar, cuéntame sobre tu dibujo. La narrativa que mi niño construye es todavía mucho más valiosa que mi propia suposición, ¿no? También aparecen quizá las metáforas espontáneas, ¿no? Mi corazón está roto, es como si faltara algo en mi casa, ¿no? Que son metáforas que a veces los niños utilizan. Y estas metáforas son puertas clínicas para nosotros. Podemos explorarlas con suavidad, ¿no? Mucha suavidad, muy sutil, ¿no? ¿Cómo sería esa piedra? Grande, pequeña, ¿no? Y nosotros al darle forma simbólica a ese dolor, entonces vamos a ir ayudando a que pueda irlo organizando, ¿sale? El símbolo se convierte en ese espacio representable para lo caótico, y lo representable a veces es menos amenazante, ¿sale? Esa es la importancia que tienen los símbolos dentro del proceso de duelo infantil, por eso es un proceso simbólico, ¿no? Entonces, no voy a buscar eliminar el símbolo mágico, ¿sale? Ellos, dentro de su fantasía, ¿no? Y toda la magia que hay dentro de las fantasías, son símbolos importantes para ellos para poder abrir puertas y más ventanas hacia la integración.
¿vale? El símbolo, entonces, es ese puente entre emoción y comprensión, ¿no? Emoción y comprensión. Estos dos amigos andaban desconectados y pues van a empezar a hacer conexión, ¿sale? Entonces, eso es importante dentro del proceso de duelo. Y también el duelo relacional, ¿no? Eh, ¿A qué nos referimos con esto? El duelo infantil, pues como tal, estamos conscientes que no ocurre en un aislamiento, ¿no? Ocurre dentro de un sistema de relaciones, ¿no? Y cuando una figura importante muere, no solo se está perdiendo a la persona, se está alterando la red de vínculos que se están teniendo. El niño puede experimentar cambios en rutinas familiares, en dinámica de cuidados, en roles dentro de su casa, en disponibilidad emocional de los adultos, ¿no? Entonces, si mamá fallece, por ejemplo, papá puede estar emocionalmente desbordado, ¿no? Y el niño entonces lo percibe frágil. Y ahí aparece un fenómeno que es muy común, este niño que protege, este niño protector, niños que están intentando no llorar, ¿no? Y intentan en serio no llorar para no preocupar a un adulto, ¿vale? Niños que asumen responsabilidades prematuras, ¿no? Niños que dicen yo voy a cuidar a mamá. Y aunque esto nos puede parecer madurez, muchas veces es sobreadaptación en medio de las circunstancias. Cuando el niño está reprimiendo su dolor para sostener a ese sistema. Entonces, ¿qué genera esto? Que ese duelo se postergue, ¿sale? Y también, pues son niños que no quieren separarse de los adultos sobrevivientes, miedo constante a perder, ¿no? Entonces, es importante tomar en atención todo lo que ocurre en cuanto a la calidad del entorno y las relaciones que se están dando pues, en el proceso de la pérdida, ¿vale? ¿Cómo habla la familia del fallecido? ¿Hay permiso para nombrar a esa persona que falleció? ¿Se está evitando el tema? ¿Se está idealizando excesivamente? Entonces, la forma en que este sistema familiar puede narrar la muerte va a influir en la elaboración infantil de su proceso. Si el adulto le dice no llores, tienes que ser fuerte, el mensaje dentro de eso es que el dolor es inadecuado. Y si el adulto dice yo también estoy triste, podemos extrañarlo juntos, el mensaje es de validación compartida. Entonces, el duelo relacional implica que mi niño necesita corregulación. Solitos no se pueden regular. El adulto que aprende a regularse y que está regulado va a ser su principal factor de protección de este pequeño. Y ahí nosotros como tanatólogos tenemos la función de orientar a la familia. No intervenimos únicamente al niño, intervenimos con su sistema familiar. ¿Qué le explicamos del sistema familiar? Que hablar del fallecido no reabre heridas, ayuda a poder ir integrándolas, ¿sale? Que permitir preguntas repetidas fortalece la comprensión de nuestros niños, que mantener rutinas le va a aportar una seguridad estructural a estos pequeños, ¿no? Entonces, el duelo infantil no es un evento individual, no, es una reorganización del sistema de relaciones que también tienen estos pequeños. Y nuestro papel fundamental va a ser que esa reorganización para ellos sea saludable, ¿va? Bueno, y por hoy vamos a dejar hasta aquí nuestra primera sesión. Es la introductoria, imagínense todo lo que nos falta ver las siguientes dos sesiones, pero no me quiero ir sin antes leer algunas de las preguntas que me dejaron por acá, que ya vi desde hace rato por ahí que estaban mandando mensajitos. Denme un segundo para poderlas leer, déjenme encontrar. Entonces, eh, la mejor edad para decirle a un niño que su madre murió. En vista de lo que hoy hemos
mencionado, creo que ya tenemos mayor claridad que no hay una edad específica, que todas y cada una de las diferentes preguntas que nuestros niños vayan realizando, que suelen ser preguntas a veces difíciles, ¿no? Y repetitivas, pues será el momento de ir respondiendo con la verdad, con cuidado, ¿no? Sabiendo tener un adecuado manejo de los términos tanatológicos como tal, ¿no? Pero siempre desde la verdad y la honestidad. Un niño lo que está buscando es un adulto, como bien lo mencionamos durante toda la sesión, ¿no? Que está regulado y que puede hablar desde la honestidad y la verdad, ¿no? Y ese adulto, pues, será quien pueda ir respondiendo a estas preguntas, pero eso, el adulto va a estar acompañado de un profesional que le va a saber orientar, ¿no? Y lo va a saber acompañar en ese proceso de construcción de los conceptos. Aquí sería importante mirar también cómo están estos adultos para poder pues hablar de estos temas, ¿no? A veces los adultos no estamos tan listos, ¿no? Por eso los invité desde un inicio a su espacio personal, ¿no? A que ustedes miren la importancia que tiene el que ustedes desde ahorita comiencen a trabajar mucho en cada uno de ustedes, porque pues sí, nos va a implicar enfrentarnos a nuestras propias resistencias, a nuestras propias pérdidas, ¿no? Y a todo lo que nosotros como personas también hemos vivido en torno, pues, a cada una de estas pérdidas y que son importantes en nuestra vida, ¿no? Entonces, no hay una edad específica, todo se va a ir trabajando acorde a la etapa evolutiva de cada uno de nuestros niños, tomando en cuenta también sus características propias, ¿no? Habrá que hacer, en el caso de población con discapacidad, algunos pequeños que tenemos con características de discapacidad, pues lo que hacemos es adaptar pues estas explicaciones a las necesidades que van teniendo cada uno de ellos. Pero sí es importante tomar en cuenta pues que pues nos toca hablar con la verdad y con la honestidad siempre, ¿no? Y eso es muy importante del proceso de cada uno de los pequeños, ¿no? Entonces hay que estar bien preparados, hay que saber y hay que revisar cómo nos ponen esas preguntas. Son preguntas que a veces pueden llegar a ser un tanto incómodas para nosotros como profesionales, y cómo las vas a manejar, ¿no? ¿Cómo te sientes tú para manejar todo esto con tus pequeños, ¿no? Porque va a ser la constante, créanme, muy constante este tipo de preguntas, ¿no? Y el cómo le voy a ir hablando acerca de la muerte, ¿no? Hay quien dice por ahí, este, ay, es que trabajar con niños es todavía más delicado, ¿no? Es como que más sensible, maestra, sí. Es un tema todavía más sensible y justo por eso hay que hacer una revisión a nivel personal en cada uno de nosotros, ¿vale? Bueno, déjenme ver aquí otra preguntita. Am, Voy a leer una de arriba y una de abajo porque hay varias. Nada más antes de despedirnos. Hoy no acabamos, les recuerdo que nos vamos a ver de aquí al miércoles, ¿no? Entonces, si hoy no respondo y si en algún momento no me da tiempo de responder a todas las preguntas, ahí tienen ya nuestras redes, números de contacto, buscar y mandarnos sus preguntas y le podemos dar respuesta en directo y en privado, ¿va? Déjenme ver. em, Aunque se trate bien el duelo en su momento y no se usen eufemismos, también después puede volver a surgir cuando el niño crezca. Sí, como lo vimos, pueden volver a vivir el duelo y puede reaparecer, no como recaída, aguas, ¿no? No confundamos, ¿no? Puede reaparecer porque pues requiere una nueva integración dentro del proceso y dependiendo de la etapa, ¿no? Ya por ahí les mencioné también unos ejemplos. Eh, el niño podría entonces pasar toda la infancia sin poder cerrar el duelo, aunque uno acompañe, contenga o intervenga apropiadamente. No es que no lo cierre, aguas, se integra, ¿va? Vamos a buscar integrar el proceso cada uno de ellos, ¿sale? Entonces hay que ir buscando integración,
no cierre. El cierre es otro significado totalmente diferente, ¿va? Integración en cada etapa de vida, ¿no? Y eso es algo que vamos a buscar. Incluso en el adulto, en la etapa adulta se busca la integración, no cerrarlo y olvidarlo. Cuidado, el duelo no se olvida, el dolor sigue ahí, ¿no? Hay que integrar, ¿no? Entonces, y ¿qué pasa con los niños neurodivergentes? Por ahí tenemos una sesión, o tuvimos por ahí, si mal no recuerdo, no me acuerdo, Ceci ya me ayudará a recordar. Hablamos, hay un curso específico y espero que lo podamos volver a traer para hablar en población neurodivergente o población con discapacidad, ¿vale? Porque es un tema muy profundo, ¿va? Pero sí, hay que ir adecuando todo esto. Ellos requieren de trabajar mucho lo que mencionábamos ahorita, ¿no? El símbolo, el cuerpo, ¿no? Entonces necesitamos centrarnos mucho como en esas dos áreas y hacer adaptaciones necesarias para cada uno de ellos. Eh, 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 em, hay muchas preguntas, espérenme. Es que cada que me escriben se vuelve a recorrer la pantallita y entonces me pierdo otra vez. Ah, Se podría confundir la necesidad de corregulación en un pequeño de 5 años, el cual presenta agitación motriz solo en el ámbito académico con criterios de hiperactividad. Muy comúnmente eso nos sucede, ¿no? Pero por eso necesitamos nosotros hacer una lectura más clara y específica de lo que está aconteciendo respecto al proceso de duelo de este pequeñito, tomar en atención todas las características del caso, hacer un análisis funcional ya bien específico y en base también a lo que aporta la familia, las entrevistas con los docentes o docente que esté reportando todo esto para poder tener más sentido. ¿Sale? Y orientación de qué puede estar ocurriendo. Y, ok, mm, yo, se darán estrategias para niños en condición terminal, no en este momento, este curso es como más general. Tenemos el otro que sí está específico para niños en situación de enfermedad terminal o en cuidados paliativos. No, no sé si en algún momento de este año otra vez lo volvamos a traer a pantalla y lo poder compartir, ¿no? Se dan cuenta, tanatología no es únicamente duelo, ¿no? Hay muchos temas que podemos tocar dentro del área tanatológica, ¿no? Y muy bien, bueno, por hoy lo voy a dejar hasta aquí, veo que hay varias preguntas, nada más que se está muy la pantalla y ya me pierdo y vuelvo a caer creo que en la misma. Entonces, los veo mañana para continuar. Insisto, si en algún momento necesitan algún tipo de respuesta específica, no tengan problema en escribirnos. Aquí tienen ya nuestros datos de contacto, así es como nos encuentran en Facebook, Instagram, correo electrónico también nos pueden mandar por si quieren una respuesta escrita, lo podemos hacer vía WhatsApp o vía correo electrónico o mensajes directos a través de Facebook e Instagram, ¿no? Siéntanse en confianza de escribirnos, podemos resolver las dudas juntos. ¿Sale? Por hoy me despido, nos vemos mañana para continuar. Recuerden, nos quedan 2 clases más. Mañana nos vemos. Cuídense mucho, que tengan bonita tarde.